JFT, just fair and direct. Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva sesión de análisis con el cierre de Wall Street. Hoy vamos analizando una semana que será digamos, a medio servicio, porque el Viernes Santo también la bolsa americana estará cerrada, aunque tendremos datos, una cosa un poco inusual, porque el viernes tenemos el índice de precio básico, que sería el dato que utiliza la Reserva Federal para analizar la inflación. Desafortunadamente la bolsa americana no estará al servicio y tenemos que trasladarnos el lunes, pero de todas formas tendremos una serie de datos macro referido a, sobre todo el martes, el jueves, datos de la confianza del consumidor, datos del Producto Interno Bruto, que serán un poco un espejo de las declaraciones de Powell de la semana pasada, que han provocado, como veis, este subidón partiendo del S&P obviamente, pero en todos los índices hemos asistido a un movimiento muy fuerte con digamos, alguna subidones que ha llevado a nuevo máximo histórico. Esta semana obviamente tenemos que analizar un poco la situación en general, pero me gustaría daros una idea con unos gráficos de lo que ha pasado la semana pasada, menos que de una forma muy sencilla para que podáis entender por qué el mercado está subiendo de esta forma y qué es realmente lo que lo está empujando con fuerza. Os muestro este gráfico, nada de tan complicado de entender, simplemente es el programa repo, el programa con lo cual la Reserva Federal va empujando liquidez en el mercado. Normalmente es un mercado que es referido al intercambio diario de los bancos, pero en realidad es una cosa muy interesante porque podéis entender por qué el mercado está subiendo. El pique de la restricción monetaria, eso sería el balance de la Fed, esto sería la política restrictiva de la Fed cuando ha empezado a subir los tipos y para luchar contra la inflación, y veis que a final de 2022 empezamos a tener una fase de estabilización, ¿no? Prácticamente la Fed lo que ha hecho es no comprar unos billones de dólares de bono de Estado para luego tener una inversión de tendencia. Pero notáis una cosa, que todo esto ha empezado a cambiar al principio de 2023, final de 2022, y cuando hemos tenido la baja del balance, la bolsa ha empezado a subir una barbaridad a medida que ha bajado el programa. ¿Qué ha pasado exactamente? Lo que tenéis que entender es que la Reserva Federal, si es verdad que ha quitado $1 trillón de compra, ha puesto $2 trillones en esos 2 años en el mercado. ¿Por qué ha hecho esto realmente? Y simplemente porque esta liquidez que está acabando, se han quedado unos 500 billones de dólares aproximadamente, y está llevando un problema enorme, porque este dinero normalmente sirve para que los bancos van a estabilizar sus balances al final del día, con todas las transacciones que tienen, y se queda muy poco. Y la pregunta es, ¿quién han gastado todo este dinero? Porque claro, si yo pongo $1 trillón, si pongo uno y quito dos, si quito uno pero pongo dos, lo que ha pasado es que ahora la pregunta del millón es que se ha pillado este dinero. Simplemente ha sido el Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque prácticamente, como la Fed ha reducido de $1 trillón la liquidez para combatir la inflación, el Tesoro americano se ha gastado el doble y lo ha pillado directamente de los fondos de la Reserva Federal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en manera muy sencilla para que lo podáis entender? El gobierno americano tiene una deuda enorme y como tal suben los gastos, y al mismo tiempo, como estáis viendo por la tele, está invirtiendo muchísimo dinero en toda esa guerra que hay en todo el mundo, ¿no? Y como tal, no puede la Fed seguir haciendo ahora este programa restrictivo. ¿Por qué? Porque esto está llegando a cero. ¿Cuándo llegará a cero?
para dar más dinero al Tesoro americano tendrá sí o sí que a poner liquidez en el sistema y bajando los tipos porque si no los bancos se encuentran en un apuro. Esto pasó en el 2019 cuando hubo un acabado de liquidez y a partir del final del año tuvieron que poner una cantidad de liquidez brutal. Ya habéis visto los efectos del mercado, ¿no? Una subida sin precedentes. Lo podemos ver gráficamente en un gráfico del Standard Poor's. Si vamos al 2020, notáis propio la subida que se creó después de esta inyección de liquidez. Todo está siempre conectado con la Reserva Federal. Ahora, viendo estos gráficos, obviamente empezáis a entender por qué realmente vamos a tener los cortes de tipo y por qué los operadores están tan confiados, que son 2 o 3 cambia poco. Ellos tendrán que poner liquidez o si no, se crea un apuro porque estamos hablando de una economía que es basada sobre la deuda y como tal las restricciones monetarias son completamente inútiles. Obviamente no podrán cortar los tipos como antes, porque claro, si lo van a llevar a cero, esto significa que hay un apuro enorme en la economía y que obviamente la bolsa bajaría. Pero realmente lo que estáis viendo aquí es la razón por la cual el mercado sigue subiendo, porque sabe que la Fed tendrá que seguir inyectando liquidez. Ahora tenéis una idea, esto es un gráfico que podéis buscar directamente la página de la Fed, que es digamos, la página de la Fed, de la Reserva Federal de St. Louis. Muestro para que lo podáis ver, son un dato público. Y veis propiamente el gráfico anterior. Esos son los datos que es una de las páginas más interesantes porque hacen estudios verdaderamente interesantes utilizando datos obviamente objetivos y veis propio lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Todo este dinero está acabando, notáis propio que cuando ha empezado la Reserva Federal a estabilizar el balance, ha empezado la subida. Y notáis cuando la subida ha empezado a ser brutal, ¿no? Cuando el mercado vio, obviamente, ese utilizo de liquidez, y veis cómo el mercado sube. El mercado ha empezado a bajar cuando ha empezado la restricción monetaria, pero la Fed ya está a punto de llegar a cero y tendrá que poner liquidez. Ahora tenéis una idea del por qué ha pasado todo esto en los últimos 2 años y por qué el mercado sigue subiendo. Os muestro un último gráfico y luego vamos a analizar un poco el mercado. Esto también es muy interesante. Lo voy a explicar, no es algo complicado. Es un caso que tenéis que tener en cuenta. La Fed está para cortar los tipos cuando la economía americana aún está en una fase de crecimiento, o al menos no está bajando, para que no entendáis, ¿no? Normalmente cuando ha habido cortes de tipo, siempre se ha hecho en caso de recesión, que es lo que pasó en el 2008, por ejemplo, ¿no? Cuando tuvimos la crisis inmobiliaria. Hay casos pero raros que ya hemos tenido en el pasado, donde se van a inyectar liquidez, como hemos visto, no por problema conectado a la economía real, sino por problema conectado a la deuda gubernamental. ¿Ok? Cuando ha habido esta deuda, siempre ha habido, y lo podéis ver con la flechita, subida importante del mercado. Como tal, esto pasó a mitad del año 80, ha pasado en la mitad del año 90, aquí, al final del año 90, ¿veis? Tenéis todos los casos. Y en el 2019, que fue el caso más complicado porque tuvimos una baja de liquidez brutal en el mercado, pues tuvieron que hacer una intervención rapidísima para evitar un desastre y los bancos no tenían más liquidez. La cosa interesante es entender, pero el tipo de subida que puede llegar. Y el mercado normalmente ha subido de una forma brutal. Nosotros aquí hablamos de ver al menos entre un 10 y un 20% en los próximos 12, 18 meses de subida, que se traduce en valor estratosférico. Podemos decir tranquilamente que el S&P podría incluso atacar el área no solamente de los 6.000, sino de los 7.000, que el Nasdaq no podría llegar solamente a 20.000, sino incluso a 25, 28. O el Dow podría incluso llegar a entre 42 y 45.000 puntos. Esto porque inyectar liquidez en un contexto macro ordenado, por ahora, obviamente por ahora,
llevará a una subida sin precedentes. El mercado podrá subir así al menos por otros 2-3 años. Ahora tenéis una idea de un punto de vista técnico por qué la bolsa está subiendo. Y por qué ir contra un mercado que tiene estas condiciones es como suicidarse. Perdonadme la expresión poco feliz, pero es así. Por eso cuando se hablan de costo, la mayoría desconoce ese tipo de, digamos, situación, y esto conlleva la grande dificultad en poder seguir un mercado. No se puede hablar de una inversión de tendencia cuando hay esas condiciones. ¿O pensáis que los operadores de Wall Street están todos borrachos que compran continuamente? Pues saben perfectamente cuál es la situación. Y esos son todos datos que podéis encontrar en la página oficial de la Reserva Federal. Así que podéis ver que no hay ni truco, ni trampa, ni cartón. Se trata solo de buscar la información de una forma correcta. Y obviamente por nuestra parte aquí, junto a la colaboración del broker JFD, haremos siempre la mejor analítica posible, ¿no? Para poder no solamente operar bien, sino entender el porqué de las cosas. Importante en la bolsa siempre motivar la razón de un movimiento, ¿ok? Y espero que estos gráficos puedan ser de ayuda para poder empezar un percurso más honrado. Ahora entendéis por qué el mercado está subiendo así, porque el mercado desde noviembre de 2023 no para de subir, y veis que la verticalidad de la línea sigue. Hemos llegado también al target que hablamos la última vez, el área de los 5.250. Más incluso aquí, como tenemos una estacionalidad positiva por el mes de abril, imagináis que aquí podemos subir al menos otros 4 semanas, incluso 5.400, 5.500 pueden ser objetivos muy, muy posibles. Nosotros podemos ya marcar en nuestro gráfico, así lo tenemos guardado, y podéis tener una idea del por qué todo esto pasa. Dicho esto, vamos a ver un poco los gráficos en detalle. Empezamos siempre con el Standard Poor's, veremos un poco el cierre de Wall Street. Recordamos que por todos los amigos europeos, eh, aunque digamos la mayoría de los países sudamericanos ya se han acoplado con la hora americana, nosotros en Europa hemos tenido un poco de problema porque cambiaremos la hora el 31 de marzo. Como tal, ahora estamos ya en los últimos 45 minutos, normalmente a esta hora faltarían 2 horas. El mercado queda prepotentemente alcista. Podemos ver tranquilamente lo que ha pasado la última semana, una larga fase acumulativa, pero realmente no ha cambiado absolutamente nada. La bolsa sube y con fuerza. Lo que sí, pero es importante entender es otra cosa. Es ver cómo han construido esta posición, y claramente como la subida ha sido muy vertical, necesita un poquito de corrección, cosa que puede pasar tranquilamente esta semana, y como tal tenemos que verificar cuáles son los niveles de soporte que tenemos que tener en cuenta en nuestra operativa, porque el mercado aún está potencialmente sujeto a una fase correctiva. Veis que con la construcción que se está haciendo desde el jueves de la semana pasada es de una serie de máximos decrecientes que aún obviamente no han creado la caída vertical, pero potencialmente podemos tener una pequeña corrección de un 2-3% como máximo. Como tal, como siempre, nos ayudamos con el auxilio de los volúmenes. Estamos en un gráfico 15 minutos y notamos propio, es el día de la Fed, notáis la enorme presión volumétrica que ha entrado aquí y la potencia de fuego de cómo el mercado ha establecido su super soporte. Con el volumen del cierre normalmente entran siempre en apertura y cierre, y notamos propio la área de los 5.187 que ha creado luego la base por esta subida. Veis toda esa vela verde brutal que son propio compra enorme y que muestran propio el por qué el mercado ha subido tanto. Como tal, tenemos toda una serie de zonas que tendremos que verificar. Potencialmente ese 5.187 puede ser soporte semanal, pero en realidad, si vemos el gráfico así, notamos que toda esta zona ha creado una acumulación, y como tal tendremos que verificar en cuál punto de precio ha habido mayor presión. Nosotros en este momento lo que estamos asistiendo es una movida, digamos, definida a una presión que todo normalmente es entre todo con la noticia. Y tenemos una zona clave, en mi opinión, que es el propio esta, donde ha habido una primera fase acumulativa, y veis que todos esos velones rojos luego crean las condiciones para una acumulación, cosa que han hecho, han empujado bien con una inversión a V. Ahora realmente lo que nos interesa es entender cuánto podemos subir o bajar. Aquí
Yo personalmente me fijaría mucho en esta zona esta semana porque esto es el soporte semanal. Si vamos a perder la zona donde han acumulado toda la mitad de marzo, entendéis que aquí puede empezar una caída importante. Pero hasta que no rompemos esta zona, aunque haya un retesteo de un 40 puntos, 50 puntos, no pasa absolutamente nada. El mercado seguirá también en base semanal alcista. ¿Ok? Como tal, fijáis bien en esta zona, recordáis que también toda la zona de acumulaciones más importante entraron en dos puntos clave que son siempre con la presión que entraba en el mercado con la noticia, como puede ser inflación, ¿no? Nómina no agrícola, etcétera. La parte gorda se ha hecho obviamente en esta zona de aquí, donde ha habido una buena fase acumulativa, ¿no? En base mensual, obviamente habría que perder mucho más que esto. Deberíamos perder al menos la de los 5.000, 5.050 más. Actualmente, con la potencia que tiene este mercado, a mí me parece algo como un duende, ¿no? Algo muy, muy difícil. Pero esta zona la tenéis que tener en cuenta porque el mercado, si llega a esta zona, ofrece oportunidad alcista, empieza a cambiar. Obviamente estamos cerca del cierre de sesión, pero el mercado ha sido, obviamente, lunes, poca noticia, se ha quedado estructuralmente lateral. La venta de nueva casa, que es el dato más importante, ha mostrado una pequeña, un pequeño retroceso, pero cambia poco. El mercado esencialmente alcista, pero no excluyo que a lo mejor en esos días puede haber un retesteo, digamos, de la zona anterior. Así que hay que tener mucho cuidado si el mercado llega aquí, porque no es dicho que vaya a subir inmediatamente. De normal luego lo tienen que hacer de una forma muy acelerada, pero entre el martes y el jueves seguramente, el martes y jueves son los días un poco más interesantes y podría haber un movimiento importante. Obviamente el mercado seguirá siendo alcista. En el momento en lo cual esa fase acumulativa acaba y empieza a tener subida vertical, podemos tener oportunidad interesante de encontrar a favor de compra. Como tal, un mercado absolutamente potente da un punto di vista operativo con situazione interesante. Como tal, en este momento la cosa más importante es seguir teniendo en cuenta la línea guía principal, que es comprar. ¿Ok? Obviamente en base intradiaria hay oportunidad bajista, pero tampoco podéis esperar que el mercado vaya cayéndose de una forma brutal, ¿no? Como tal, el SP, recordáis siempre la línea guía a la hora de operar un índice. Si el SP mantiene una tendencia fuerte, normalmente los otros dos, que son el Nasdaq DAO, lo siguen. Obviamente vais a notar de todas formas que alguna vez uno sube, otro no, porque hay rotaciones. Hay días que se compra más el tecnológico, el Nasdaq sube, otro día que se compra más sector industrial y financiero típico de la economía real, y entonces el Dow tiene mayor potencia de fuego respecto a este índice. En este momento está el S&P que está teniendo una cierta presión bajista, como tal, podemos incluso probar a abrir un pequeño corto. Veremos si podemos probar al menos un pequeño trade y veremos si le podemos sacar un poco partido. No sé si podemos bajar tanto, pero la idea de vender no está tan mal. Miramos también que el Nasdaq también está en un pequeño apuro. El Nasdaq, por ejemplo, ha subido, pero ha roto los máximos anteriores, ha hecho un nuevo máximo histórico, pero está teniendo un poco de dificultad, obviamente porque el mercado en este momento está aún una potencial, no digo distribución, pero al menos tendría que devolver buena parte. El Nasdaq es mucho más volátil porque hay mucha participación, máquina algorítmica, y como tal, cuando es vertical es fantástico, pero cuando va en una fase lateral, cuando la situación se hace un poco más difícil, tenéis que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí tenemos el 18.180, que es un poco el soporte anterior. Toda esta zona ha sido muy bien comprada. La vamos a marcar con un pequeño rectángulo, así la tenemos en cuenta. Es un poco la zona donde está intentando llegar el Nasdaq y podría llegar en los próximos días, pero sería una ocasión interesante de compra. En general, no veo grandes problemas si no rompemos al menos
a nivel semanal los 17.800, que es la zona donde ha habido una batalla brutal con una marea de volumen y un mercado que se queda esencialmente acumulatorio, que había un doble mínimo volumétrico y tal, no hay mucho que decir. Como tal, veis que el mercado en este momento queda con una fase potencialmente correctiva, absolutamente normal, pero repito, el Nasdaq en esta fase puede incluso atacar los 19.000. Depende mucho cómo lo van a hacer. Hoy hemos tenido, por ejemplo, un movimiento muy interesante. Normalmente esta es una inversión a V, pero tenéis en cuenta que si el Nasdaq pierde este nivel, a la final de la sesión o a lo largo de la noche puede empezar la fase correctiva que yo decía. Como tal, puede haber movimiento muy fuerte a la baja, absolutamente normal en ese contexto. Notamos que el SP está dando buenos puntos, lo podemos ver en un minuto, así que veis también potencialmente la entrada que he hecho, que ha sido un poco agresiva. Veremos si puede bajar un poco más, estamos cerca del cierre de sesión y como tal puedo incluso poner un stop en par, es un poco un scalping rápido, nada de trascendental, pero bueno. La idea no está mal de probar. Veis que ha habido un intento porque estamos al cierre de sesión, pero no creo que el SP sea capaz de romper esta zona al cierre de sesión, aunque os aseguro que si sigue acelerando el target que he puesto es posible. Son 6 puntos, no son imposibles, pero el problema que tenéis que entender, veis que hay una serie de altibajos muy rápido, veis también Nasdaq no tiene aún la fuerza suficiente para bajar. Era un ejemplo para que podáis ver efectivamente cómo podéis también aprovechar de movimiento rápido de mercado. Pasamos un momento al Dow, que aún es mucho más interesante porque hemos tenido un movimiento alcista brutal, hemos llegado a volar prácticamente en 2 días, hemos llegado casi a los 40.000, incluso puede ir más allá, pero el Dow muestra unas situaciones de estancamiento y como tal el viernes ha mostrado un movimiento muy fuerte a la baja. ¿Veis? Como tal, ahora mismo la idea es que el Dow pueda bajar un poco más, que vaya buscando el área de los 39.000. No lo puede excluir, que vaya a tener, pues no cambiaría mucho, porque la zona de acumulación ha sido en los 38.700. Tenéis en cuenta que aquí algo cambiaría, teníamos que romper toda esta zona, pero tendremos 875, 675. No puedo excluir que vaya bajando porque hemos vuelto aquí, pero notáis que el Now ha hecho un máximo histórico importantísimo. Es normal poder asistir a movimientos de este tipo, ¿no? Como tal, hoy el DAO está un poquito, digamos, sigue esa caída y puede bajar entre 200 y 300 puntos más, en mi opinión. Una vez que llegue aquí, veremos a lo largo de la semana si puede volver a acumular o no. Y volveremos al sistema de ruptura de los 39.830. Notáis que el SP, el Nasdaq y todo están en una fase de potencial caída, pero no me va a romper la zona y como tal es un mercado lateral típico del lunes. No puedo decir absolutamente nada en ese aspecto, pero hemos hecho también un ejemplo que puede ser útil para que tengáis una idea de cómo van a mover el mercado en esta situación, ¿no? Como tal, se puede probar algún trade. Si queréis, podemos echar un ojo a ver si hay algún índice que puede bajar un poco más, pero el Dow literalmente hoy está súper lateral. Un minuto ha bajado, sí, pero estamos hablando de una miseria. El Dow un rango de escasos 50 puntos, aunque sí tiene margen para bajar un pelín más, pero margen muy reducido realmente en este momento. Podemos probar, por ejemplo, si queréis, en mi opinión, un pequeño trade del Nasdaq. No sé cuánta fuerza puede tener porque esté un poco en aceleración. Veremos si puede llegar aquí. Normalmente los números redondos son zonas de acumulación o distribución, pero no sé si puede llegar tan lejos. Sinceramente, podemos hacer solamente pequeño trade, pero no creo que pueda bajar tanto. El stop debería ir atrás del mínimo anterior. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay una fase
de aceleraciones rápidas, pero el mercado es literalmente arrancado y poco se puede hacer, en mi opinión. Si vamos a ver también el Dow, podemos ver la discrepancia entre la subida y la bajada y veremos si hay alguna posibilidad de recuperación del índice que sí ha bajado, tiene un pequeño margen. El Nasdaq es muy difícil este corto, pero podemos esperar en un movimiento rápido, por ejemplo, del S&P, y que nos podría dar unos puntos rápidos, no sé, unos 20 puntos. Sería ya una maravilla, pero debido a que hoy el mercado está muy lento, es probable que más de tanto no vaya perdiendo, para que vosotros entendáis. No hay mucho que pillar. Hay cierre más rápido, pero este lunes, como viene de una fase ya muy movidita, aquí hemos pillado ese pequeño corto, estamos siempre allí. Para tener una continuación necesitaríamos un movimiento completamente distinto, ¿no? Como tal, veis que el mercado está un poco parado y aquí tenemos lo mismo, veis, potencial corto. Por ejemplo, aquí podemos incluso probar un largo en el Dow, un movimiento rápido que podría llevarme el retesteo de la zona que hemos visto a 15 minutos, pero necesitamos algo más potente. En ese caso, po- podríamos incluso asistir a una subida del Dow y una caída del Nasdaq, porque el Nasdaq, habiendo tirado todo el día, podría probablemente probar esto, más, repito, es un movimiento que podemos probar de forma muy rápida, a menos tengáis una idea un poco de cómo se mueve el mercado. Simplemente la idea es ofreceros también una visual operativa, que no debe ser solamente un movimiento principalmente alcista, ¿no? Veis que el Nasdaq está empezando a bajar, notáis que el Dow más o menos está siempre allí y veremos si en esta caída el Nasdaq puede ofrecer algo más. Significa que el S&P está empezando lentamente a acelerar, pero es una situación un poco complicada. No sé si el Nasdaq será capaz de caerse tanto. No creo sinceramente que pueda llegar aquí en pocos minutos. Y como tal veis propio la diferencia, ¿no? Incluso si tenemos suerte podéis ver que voy en positiva en los dos, porque veis que el Dow está en una fase de recuperación, mientras el Nasdaq está subiendo más lentamente. Esta es una idea de lo que es prácticamente denotar este desequilibrio que hay entre varios instrumentos, ¿no? Probablemente el Dow otros 6-7 puntos me lo puede dar tranquilamente. El Nasdaq ha subido un poco más, ha hecho un +5, que es muy poco en el contexto actual. Es dicho que puedas cambiar la cosa. El Dow incluso lo podemos poner con un poco más alto. Veis que esencialmente el SP está intentando un recupero. Y ahora se juega un poco el partido. Veis que el Dow ha llegado más o menos donde nosotros queríamos. Una cosa absolutamente normal, pero tampoco puedo pretender que haga quizás que. ¿Veis? Muy lento, un poco pesado el mercado, pero está bien. El Nasdaq obviamente ha intentado la ruptura, pero no ha funcionado. Como tal, es probable que vaya girándose. Nosotros en este caso, lo que podemos hacer cuando tenemos situaciones de este tipo es ver si viene confirmado el movimiento, porque veis que el Dow está empujando bastante bien, por eso he quitado y veis que está literalmente haciendo un movimiento brutal, incluso por la hora donde está, ¿no? Por ejemplo, podemos pillar profit aquí y ver si el Nasdaq me vuelve a retestear la zona anterior. Si no rompo una de estas velas, es muy difícil que vaya cogiendo el ritmo, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, es siempre la idea de aprovechar de algún movimiento rápido como esto y ya está. El SP esencialmente puede bajar un poco más, sin duda, pero el problema es que la zona donde estamos no permite ese tipo de movimiento. ¿Lo veis? Estamos a media hora del cierre de sesión y es probable que el Nasdaq vaya subiendo. La idea del corto no era mala, pero no ha habido continuación. Normalmente en esas situaciones luego lo veremos a lo largo de todas esas sesiones que haremos
juntos y os acompañaremos para daros informaciones claras a la hora de operar. Aquí tenemos una situación en donde probablemente el Nasdaq vaya girándose y puede seguir subiendo. Obviamente no lo harán de una forma rápida porque depende mucho de cómo se va a comportar el S&P en los próximos minutos. Veis que de todas formas, primero tenemos un stop loss, así que estamos bien protegidos. Hemos hecho un buen trend en el Dow, veis que luego el Dow se mantiene tendencialmente bajista, pero veis que el Nasdaq no lo quiere seguir. La idea es que la idea del costo no es mala, pero probablemente por la zona donde estamos, que es muy importante como también por el S&P, la caída o se verificará al cierre de sesión, obviamente allí evitamos, o el mercado empezará a subir con tanta fuerza que volverá a los puntos anteriores, cosa ampliamente posible, por eso el stop está aquí. De todas formas, podemos siempre hacer una actividad de tipo activa, nuestra operativa, y una actividad que puede ser correlacionada con un cambio de tendencia. La idea ahora es ver que si, por ejemplo, tenemos un retroceso de este tipo y luego el mercado vuelve a girar, técnicamente el corto lo podríamos cerrar. O si no, si pillo el stop, puedo incluso girar la posición. El problema es siempre lo mismo. El mercado tiene bastante potencia hasta que el S&P, veis, en 5 minutos lo vemos mejor, no vaya girándose. Obviamente estamos en un día un poco lateral, como tal, tenemos que tener un poco de paciencia. Esto es un mercado absolutamente normal, típico del lunes, cuando hemos tenido un movimiento muy potente y como tal hay que tener un poco cuidado. Y esto es muy importante. Como tal, no he visto ningún cambio particular. Y si ahora el SP me niega este velón verde, podríamos tener un retorno. Bueno, estamos perdiendo 8 puntos, ¿veis? No es un mercado muy volátil. No hemos perdido quizás que, pero si el SP aquí me confirma el giro y rompe el velón anterior, el Nasdaq técnicamente podría atacar mi punto de entrada. Tenemos diferentes maneras de gestionar una situación de este tipo. Por ejemplo, puedo bajar mi exposición, así que pierdo menos, ¿veis? En término operativo, he reducido mi exposición, ¿no? Y me quedo con un pequeño movimiento. Incluso que si veo que no hay posibilidad, como ahora, lo que podemos hacer es cerrar la operación y la vamos a girar, con la idea de poder atacar este punto lo máximo anterior o algo de este tipo, ¿veis? Me pillo la pérdida, que no es una gran cosa, y intento el giro. Todo esto, lo que estáis viendo, son ejemplos. Obviamente, lo hacemos siempre en mercado abierto, en cuenta real, para que podáis ver la estructura del precio y cómo viene manipulado, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso he intentado el giro, pero repito, tenéis que ver las correlaciones. Si el S&P no se gira bien, es muy difícil que vaya siguiendo. Entre el Dow va batallando en la zona, si rompe el 366 sería una señal positiva, no lo tenemos aún, esa confirmación. El Nasdaq está batallando para volver a subir, mas no es dicho que esto vaya a pasar. Todo dependerá de cómo van a gestionar la presión actual. Ok, veis que aquí tenemos un giro bajista y probablemente era mejor que me dejaba el corto. No pasa nada, que tanto tengo una buena gestión de riesgo y la cuenta la tengo perfecta, ordenada y con una buena subida. Hasta la dejamos subir poco a poco y sin ningún problema. Hagáis ese tipo de análisis, de correlaciones, vais siempre a ver la parte más, digamos, importante de esos movimientos porque vosotros aquí tenéis siempre la posibilidad luego de encontrar oportunidades. Oportunidades que pueden ofrecer retorno importante. A pesar que luego, como veis, un stop puede siempre entrar, la idea es aquella de operar
sin tener, digamos, demasiado pensamiento y seguir el rumbo del mercado. Veis que el largo no era una mala idea, aquí la hemos hecho bien, es un ejemplo de trade bien estructurado, más si no recupero ese 366, es un poco difícil que aquí pueda haber al menos una continuación, ¿no? Y el Dow está muy bajista hoy, mientras el Nasdaq, veis, rodea la zona, ataca, no ataca, sube, no sube, cambia poco. Lo ideal sería aquí probar un largo si logramos tener la oportunidad, si el SP recupera un poco y ver si puede empezar un giro, ¿no? Si recuperamos una de la vela anterior roja, podemos probar. Mientras el Nasdaq se mantiene bastante bien y podemos probar incluso un largo aquí. Está un poco agresivo, veremos si la presión me da al menos el toque de esta zona por la segunda vez. Intentaremos sacarle algo. Técnicamente el trade tiene valía porque estamos en una fase de cierre, como el Dow ha caído todo el día, y técnicamente antes del cierre podría intentar al menos un recupero de esta zona. No digo una inversión porque es muy complicado, ¿no? Pero al menos un recupero, es decir, 366 en primer lugar, y si puede ir un poco más mejor. Veis que algo puede dar, pero el movimiento es lento. Notáis que el Nasdaq está cerca de mi punto de presión. Con ese sistema puedo gestionar el riesgo utilizando los tags medianamente iguales. Podemos incluso, la próxima vez si tendremos más volatilidad, podemos probar con al menos 3, 4 lotes, 5, veremos, depende de la volatilidad y de la fuerza que tiene el mercado. Si el Dow logra retestear esta zona, podemos tener un buen giro alcista y tener un toque de los 366. Veis que el Nasdaq está sufriendo, mientras el Dow probablemente puede aprovechar de esta situación y incluso puede darme unos puntos más. ¿Veis? Mientras el Nasdaq, veis, está teniendo dificultad a seguir subiendo. Esto significa que ahora el Dow podría hacer un retesteo de la zona de los 371, 79, etcétera. Y veis que el trade ha funcionado perfectamente. Mientras el Nasdaq no está tirando lo suficientemente bien. Nosotros podemos sacar un beneficio aquí rápido, o incluso puedo hacer un parcial para gestionar, poner algo en el bolsillo, ¿no? Y puedo ponerle stop, como veis, en parcial en ganancia y dejarlo correr, por ejemplo, así, ¿no? Que estamos haciendo un scalp rápido, no son muchos puntos, pero en teoría el Dow tiene pinta de poder subir un poco más, ¿no? Como tal, lo vamos a seguir un poco rápidamente y veremos qué le podemos sacar. El Nasdaq, al contrario, no está tirando bien. Aquí puedo bajar mi riesgo. Ok, ya tengo una ganancia que me permite proteger eventuales movimiento contrario, mientras veis que el Dow técnicamente está subiendo bien, ¿no? Y tenemos un movimiento esencialmente perfecto. ¿Veis? Yo creo que no sé cuánto puede subir, sí que lo vamos a proteger. El Nasdaq está tirando bastante bien. Y estamos ya con unos 5 puntos de ganancia. Vamos a poner el stop atrás de esta vela. ¿Veis? El Dow lo tengo ya bien estructurado. Y ya ahora trabajo con riesgo cero. Porque aunque me puede pillar el stop de esto, el Dow ya lo tengo protegido con una buena ganancia. Y como tal, cierro siempre en positivo. Ahora, por ejemplo, puedo ya ponerlo en paridad. Y veremos si llegamos aquí. Que era un poco el objetivo que yo tenía. Mientras el Dow, por ejemplo, veis, en cuanto empieza a subir el Nasdaq, está teniendo un poco de dificultad. No cambia mucho porque la idea era ir a atacar la zona de los máximos anterior de distribución y notáis propio al cierre de sesión como el mercado vaya haciendo un movimiento muy bonito. Hemos llegado ya más o menos donde yo quería. El Nasdaq está teniendo un poco más de dificultad propio por el Dow, nosotros estamos en positivo y cubierto. Y el Dow lo tenemos también en positivo. Final,
todo está bien estudiado y esto ha pasado ¿por qué? Porque el S&P se ha vuelto a girar, ¿veis? Pero claro, en cuando hay un movimiento un poco contrario, ¿veis? El Dow lo hemos cerrado, está bien igual. Hemos llegado donde nosotros queríamos. Luego puede seguir, da igual, porque esto es operativa rápida. Y veis que también el Nasdaq tiene un poco de dificultad. Notáis que a pesar del stop de antes, hemos hecho una grandísima operativa en el Dow. Hemos ganado el doble de la pérdida anterior, más unas operaciones de ajuste y más la que tengo una abierta en el Nasdaq, en el complejo. Vamos a cerrar con un descente positivo. Hemos tradeado unos 20 minutos, nada más que eso, aprovechando algún movimiento de cierre que son absolutamente normales cuando hay, digamos, el final de sesión donde hay las últimas entradas, cierre de posiciones, pues, orden pendiente por el día siguiente, etcétera. Yo espero que la sesión os haya gustado. Nosotros haremos más. Vamos a implementar mucho más todo lo que estáis viendo un poco a la vez. Y obviamente ya también será del Nasdaq. Perfecto. Volveremos el próximo lunes. Nos alternaremos yo y Alberto. Así que podéis ver diferentes analíticas, diferentes puntos de vista. Todo con el objetivo de daros siempre la mejor información posible para que podáis hacer un percurso serio y profesional. Por mi parte es todo, que deseo un buen resto de día, una grande semana de trading y volveremos el próximo lunes siempre aquí con JFD. Hasta luego. JFD, just fair and direct.